esta cuarta meditación vamos a tratar de profundizar con la gracia de Dios nuestro Señor en las dos siguientes peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Primero, danos hoy nuestro pan de cada día. Primero, danos. ¿Qué significa ese danos? En primer lugar, pues es un misterio. Es el misterio de la oración de petición. Si Dios es bueno y no quiere que me falte nada, ¿por qué me hace pedírselo, no? Me lo podría dar sin que yo se lo pidiera, sería mucho más cómodo, más práctico, ¿no? Pero no, Dios nuestro Señor ha querido que se lo pidamos diariamente. ¿Cuál puede ser la razón de esto? Pues que quizás primero ayudarnos a comprender nuestra necesidad. Si uno no se ve en la necesidad de pedir, pues fácilmente se le olvida que necesita. Entonces quizás Dios ha querido que se lo pidamos diariamente para recordarnos eso que necesitamos de Él, que nosotros por nosotros mismos no podemos, no nos bastamos. También otra razón por la que ha querido que le pidamos constantemente es para que acudamos a Él. Los papás y las mamás son muy hábiles para encontrar excusas para llamar a los hijos, ¿no? Entonces, conozco a una señora que dosificaba las cosas que le tenía que preguntar o pedir y no le pedía ni le preguntaba todo de golpe, sino que, bueno, esto lo voy a reservar y se lo pregunto en la tarde y así tengo excusa para volverlo a llamar, ¿no? Pues algo así yo creo que Dios nuestro Señor hace cuando nos pide que se lo pidamos diariamente, ¿no? Él está buscando excusas también para que nosotros acudamos a Él. Este danos que rezamos en el Padre Nuestro no es una invitación a ser pasivos. Danos, ¿no? Dame y yo me quedo con las manos en los bolsillos, dame y yo no voy a tener que trabajar, ¿no? No quiere que dejemos de trabajar, pero sí que dejemos a un lado la preocupación excesiva y la ansiedad. Ora et labora, nos recuerda el catecismo. Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Ese es el espíritu que está detrás del danos. Yo voy a trabajar, pero tú bendice mi trabajo. Ese es el sentido con el que una familia cristiana bendice los alimentos, consciente de que esos alimentos uno los ha ganado, pero al mismo tiempo han sido un regalo de Dios. Yo he trabajado, pero Dios me ha bendecido y por eso le alabo y le doy gracias. San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, les decía a los primeros cristianos: confiadle todas vuestras preocupaciones, ya que Él se preocupa de vosotros. Esto es muy hermoso y a veces nos podemos acostumbrar a escuchar frases así, ¿no? Dios se preocupa de ustedes, ¿no? Y uno dice, pues sí, qué bien, ¿no? Pero no es obvio, no es obvio. De hecho, cuando uno estudia filosofía, cuando empieza el periodo de la filosofía moderna, con todos los descubrimientos del universo, cuando ya
la gente se da cuenta de que no todos los planetas están girando alrededor de la Tierra, ¿no? Hay muchos filósofos que dicen, bueno, ya es hora de que nos demos cuenta de que el hombre, el ser humano, no es el centro del universo, como antes pensábamos que la Tierra era el centro del universo, y el hombre es sumamente importante y por eso Dios se preocupaba del hombre. Olvidémonos de esas formas de pensar. Seamos más sensatos, seamos más sencillos, seamos más humildes. El ser humano es una mota de polvo microscópica en medio de un macrocosmos inconmensurable. No somos tan importantes. Y si hay un creador que ha creado todo esto, ese creador no tiene tiempo para pensar en una mota y en un gusano tan insignificante. Esa es la idea muy extendida a partir de la filosofía moderna. Pues bueno, a esa filosofía moderna Jesús nos dice, y la revelación nos dice, confiadle todas vuestras preocupaciones, ya que Él se preocupa de vosotros. Esa es la verdad de nuestra fe, una verdad increíble, pero es así. Ese Dios inmenso que ha creado todo el macrocosmos y el microcosmos se preocupa de mí, de mi familia, de mi salud, de mis problemitas. ¿Sí? Y por eso Jesús nos dice que pidamos, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué significa ese nuestro pan de cada día? Pan obviamente es una palabra simbólica, no es que le estemos pidiendo simplemente pan. Pan es aquello que necesitamos para sobrevivir. Obviamente necesitamos para sobrevivir el alimento físico, pero también necesitamos para sobrevivir otras muchas cosas, y esas cosas también están incluidas cuando pedimos el pan. Necesitamos cariño, necesitamos salud, necesitamos paz y tranquilidad, necesitamos alegría, necesitamos que nuestra vida tenga un sentido, un propósito, una utilidad. Todas esas cosas que el ser humano necesita para sobrevivir están incluidas dentro de ese pan. Y en cuanto al de cada día, nuestro pan de cada día, esa es una traducción no muy feliz, en mi opinión. La palabra en griego es epiousios. Usía significa en griego esencia, usios esencial, y epi es super, más. Entonces, epiousios significa lo más esencial, el pan más esencial. Algunos, ¿por qué lo traducen de cada día? Porque lo más esencial es lo que necesito para hoy. Sí. Pero no es el sentido ese de la palabra. De hecho, en la petición luego diremos, dánoslo hoy. ¿Sí? Entonces, epiousios tiene ese sentido, dame lo más esencial. Lo más esencial. Y lo más esencial puede significar dos cosas. Lo más básico, dame lo más básico. Es decir, dame lo estrictamente necesario. En los Proverbios capítulo 30, versículo 8, hay una reflexión que es palabra de Dios y que tiene mucha sabiduría. Dice, no me des, Señor, ni pobreza ni riqueza.
manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? O que siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. No me des ni pobreza ni riqueza. Ese es el primer sentido de esta palabra epiousios. Dame lo más básico, lo estrictamente necesario. La pobreza es un valor para la Iglesia. La pobreza es un valor, no la miseria. Siempre le pedimos a Dios que nos libre de la necesidad y que nos libre de la miseria. Pero la pobreza y la sobriedad son virtudes. Son virtudes. Son virtudes que van un poquito contra la mentalidad de nuestro mundo, ¿no? Pero eso es lo que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro. Dame lo más básico, dame lo estrictamente necesario. Que no me falte nada, que no me falte lo necesario para vivir, para mí, para mis seres queridos, pero tampoco que abunde en abundancia y en bienes, porque ese es un gran peligro. Cuando me siento satisfecho de mí mismo, es fácil que me olvide de Dios, como dice ese texto de los Proverbios. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? ¿Por qué? Porque no necesito nada, lo tengo todo y en abundancia. El otro sentido de esta palabra epiousios, lo más esencial, el Catecismo nos dice que también se refiere lo más esencial para un cristiano, que es la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Entonces, en el Padre Nuestro le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor que no me falte nunca, que me dé siempre su alimento, su palabra, y que me dé siempre, que me dé cada día su cuerpo. Qué hermoso que ese alimentarnos de la palabra de Dios sea diario. Diariamente me tengo que alimentar de la palabra de Dios. Y diariamente, si se puede, convendría también que me alimentara de su cuerpo, de la Eucaristía. Dánoslo hoy. Dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, o el pan nuestro más esencial, dánoslo hoy. ¿Recuerdan cuando en la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo, Dios alimenta al pueblo de Israel con el maná? Las indicaciones que Yahvé le da a Moisés para que las transmita al pueblo de Israel es que cada día recoja cada quien lo que va a necesitar para él y para su familia. Solamente el viernes, víspera del sábado, que no tienen que trabajar, recojan doble para el viernes y para el sábado. Todos los demás días nada más deben recoger lo que van a comer ese día. Si alguien cogía más, se llenaba de moho, se pudría. Y Dios nuestro Señor, a aquellos que hicieron eso, les castigó. Si aquellos que dijeron, bueno, por si acaso esto se acaba, vamos a coger un poquito más, bueno, pues Dios nuestro Señor les regaña porque no han obedecido. ¿Y cuál es el sentido de esta indicación de Dios? Que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Esa indicación de tomar nada más lo que vas a comer hoy va contra un instinto muy humano nuestro, que es la necesidad de control, ¿no? Todos desearíamos, Señor, mejor dame lo de la semana. Y así ya tengo la semana tranquila y no tengo que estar pendiente de si mañana va a llegar el bendito maná o no va a llegar el bendito maná.
mejor dame el maná para toda la semana. ¿No? A Dios nuestro Señor no le gusta actuar así. O todavía mejor, dámelo del mes, ¿no? Dámelo del mes, ¿no? Y si se puede, lo del año. ¿Y por qué no dame el pan para toda la vida? Pues no. Dios nuestro Señor, contra ese instinto tan humano de tener el control, dice que pidamos, danos hoy el pan que necesitamos hoy. Y ya mañana Dios nos dará nuevamente el pan, si se lo pedimos. Esa es la verdad que está detrás de esta petición. Dios nuestro Señor también estará mañana. Confía en eso. Confía en eso. Cuando uno quiere tener el control, ¿por qué es? Pues porque sientes que tu vida depende de ti. Y por eso quieres tener el control tú. Y Dios nuestro Señor nos quiere decir otra cosa. Tu vida no depende de ti, depende de mí. Yo te daré cada día el pan que necesitas, cada día. Y mañana me lo vuelves a pedir y aquí estaré. A cada día le basta su afán, nos dice nuestro Señor. Cuando yo era novicio y nos estábamos preparando para la emisión de los votos, para la profesión religiosa, recuerdo que una vez le preguntamos a nuestro instructor de novicios: oiga, padre, vamos a hacer la profesión pues muy jovencitos y luego queda mucho tiempo por delante. ¿Cómo podemos asegurar que vamos a ser fieles hasta el día de nuestra muerte? Tenemos 18 años. ¿Cómo podremos estar seguros de que vamos a perseverar hasta el final? La verdad es que pues nos da miedo, ¿no? Quién sabe cuántas dificultades, cuántos peligros. Entonces nos daba cuscús, ¿no? el dar ese pasito, ¿no? Quién sabe lo que va a pasar. Y él nos dijo: miren, si las personas que se casan pensaran igual que ustedes, nadie se casaría. Y nos dice: imagínense ustedes que una señorita que se va a casar empieza a decir: Dios mío, ¿cuántos platos voy a tener que lavar en la vida? A ver, supongamos que tengo 3 hijos. Con el esposo y conmigo somos 5. Por 4 comidas diarias son 20. Eso nada más si uso un plato, pero luego también hay que poner postre, vasos, cubiertos. O sea, cada día voy a tener que lavar unos 200, entre platos, cubiertos, vasos, 200 al día. Y al año 200 por 300. Imagínense que una señorita empezara a pensar eso. Y eso nada más de lavar los platos. No nos pongamos ya con las otras cosas de la casa y demás. Nada más lavar los platos. Dios mío, al mes son 60.000. Y al año 60.000, 600.000, casi 1 millón. Entonces, si uno se pone a pensar así, obviamente, pues no tomaría ninguna decisión, ¿no? Ni casarse, ni otras muchas cosas, ¿no? Él nos decía: a cada día le basta su afán. Ustedes no tienen que ser fieles hasta el día de su muerte. Ustedes tienen que ser fieles hoy. Hoy. Y mañana
vuelvan a hacer el propósito. Pero el propósito tiene que ser hoy. Hoy voy a ser fiel, hoy voy a ser generoso, hoy voy a hacer oración. De hecho, San Juan 23 tiene un decálogo de la serenidad, se lo recomiendo que lo googleen, se llama así Decálogo de la Serenidad, y son propósitos que él hizo y se titulan Solo por hoy. Solo por hoy. Entonces, solo por hoy voy a tener una lectura para enriquecerme, solo por hoy. Solo por hoy voy a mantener la paciencia en esta circunstancia. Solo por hoy. Muy sabio, San Juan 23. Muy sensato, muy sabio. A propósito de ese querer tener el control y de confiar en Dios nuestro Señor, cuenta su secretario que a veces San Juan 23 llegaba a la noche pues muy cansado, porque a él ya lo eligieron papa viejito, ¿no? Y lo eligieron viejito con toda la intención de que durara poco, porque no se ponían de acuerdo. Entonces eligieron a uno viejito que durara poco, mientras luego ya elegían a uno que durara más. Y el Espíritu Santo les salió por donde menos se lo esperaban, porque sí, era viejito, pero con una mentalidad súper juvenil, y él dijo, venga, vamos a hacer un concilio. Más o menos. Entonces así es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues este hombre, cuando llegaban las noches, se sentía a veces muy cansado, y cuenta a su secretario que él decía, ya al final, cuando ya no podía más y tenía muchos papeles todavía en el escritorio, le decía al Señor, mira Señor, la iglesia es tuya, ¿no? Entonces, bueno, tú te encargas durante la noche, porque yo ya me muero de sueño y me tengo que ir a acostar. Detrás de eso hay una sencillez y hay una sabiduría enorme, enorme. Sabiendo que eso, mi vida no depende de mí, y la iglesia no depende de mí, y la familia no depende de mí. Se la pongo en manos de Dios nuestro Señor, y yo haré lo que buenamente pueda con todas mis ganas. Y el resto se lo confío a Dios nuestro Señor. Siguiente petición, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Primero, perdona nuestras ofensas. Algunas constataciones. Primero, la primera constatación es que da por hecho mi condición de pecador. No dice, si alguno de ustedes peca, que pida perdón. No, ya va incluido. Cuando oren, digan, perdona nuestras ofensas. O sea, nuestro Señor ya nos conoce y ya da por hecho que somos pecadores. Recuerden que en la Sagrada Escritura el justo cae 7 veces al día. Y 7 ya saben lo que significa en el Antiguo Testamento. 7 significa plenitud, un montón. ¿Sí? Cuando dice el Antiguo Testamento que el justo cae 7 veces al día, dice que hasta la persona más santa, constantemente, todos los días, está fallando. Por eso en el Padre Nuestro, de entrada, Dios nuestro Señor nos dice que pidamos perdona nuestras ofensas. Esa es la primera constatación. La segunda es que la experiencia en la vida de los santos nos muestra que cuanto más santa es la persona, más pecadora se siente. Eso también es muy interesante. Cuanto más santa es la persona,
más pecadora se siente. El que está lejos de Dios no se siente pecador. Yo no necesito confesarme. Eso cuántas veces no lo habré escuchado yo. Cuanto más lejos de Dios, más se escucha esa frase. Yo confesarme, yo no necesito. A medida que te vas acercando a Dios, que la persona se acerca a Dios, empieza a decir, pues sí, he tenido algunos pecados, pero no soy tan mala persona. No soy tan malo, pero sí algunas cosas he hecho, porque ya se está acercando. Te acercas más y terminas diciendo lo que el salmista en el Salmo 50. Contra ti solo pequé. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. O sea, soy pecador, no tengo excusas. Cuanto más santa la persona, menos excusas tiene. Sabe que efectivamente soy un tonto, soy un débil, soy un pecador, soy un tal por cual. Y en la vida de los santos, por eso a mí me llama mucho la atención. Cuanto más santo, cuanto más avanza, más pecador se siente. Que uno podría pensar otra cosa, ¿no? Cuanto más cerca de Dios, más santo se siente. No. Cuanto más cerca de Dios, más pecador te sientes. Y es que una condición para estar cerca de Dios es aceptar su misericordia. Una condición fundamental para estar cerca de Dios es esa, aceptar su misericordia, como Pedro, como ese diálogo que tiene Jesús con Pedro en la última cena. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, si no aceptas que te lave, si no reconoces tu necesidad, si no reconoces tu pecado y aceptas mi perdón, aceptas que yo te lave, no tendrás parte conmigo. Para poder estar cerca de Dios, tengo que aceptar su misericordia. Y para aceptar su misericordia, tengo que reconocer que la necesito. Los santos se saben y se sienten pecadores perdonados. Pecadores, pero perdonados, porque hay personas que nada más se sienten pecadoras. No. Pecadores perdonados. Hay personas que todavía sienten culpa por cosas que hicieron hace un montón de tiempo. No se trata de eso. Los santos se sienten pecadores perdonados. Entonces ya no hay complejos de culpa, volver a rumiar el pasado. No. Se sienten perdonados. Pero se sienten pecadores. Se sienten limpios, pero se sienten limpios porque saben que han sido limpiados, han sido perdonados, y que sin la gracia de Dios nuevamente estarían en el pecado y estarían bien sucios. El Papa Francisco tiene una expresión que me encanta. El Papa es súper hábil para encontrar expresiones certeras y que se clavan en la mente. Él habla de una avergonzada dignidad. Y es un concepto muy interesante. Dice que todos los cristianos debemos tener una avergonzada dignidad. Y pone dos ejemplos, uno tomado de los ejercicios espirituales de San Ignacio. San Ignacio pone el ejemplo de un caballero, de estos medievales, que después de haber recibido muchos beneficios, muchos favores, muchos honores del rey, lo falla, lo traiciona,
pero se arrepiente y públicamente delante de toda la corte le pide perdón al rey. Y el rey no solamente le perdona, sino que dice: muy bien, bienvenido de nuevo, yo te voy a poner al frente de todos mis ejércitos. Dice San Ignacio, ¿se imaginan con qué humildad y al mismo tiempo con qué lealtad le servirá a este caballero? Después de que sabe lo que él ha hecho, no solamente le ha perdonado, sino que le pone al frente de todos sus ejércitos. ¿Con qué lealtad y con qué humildad le servirá? Ese es el primer ejemplo que pone el Papa Francisco. Pero otro que me gusta mucho es del hijo pródigo. Al comentar la parábola del hijo pródigo, el Papa Francisco dice: después de que su padre lo ha abrazado y lo ha besado efusivamente, de repente el hijo se descubre sucio, pero vestido de fiesta. Porque el padre no le dice: ve, tómate una ducha y luego regresa. No, sucio, pero vestido de fiesta. Se pone el anillo en el dedo al igual que su padre. Tiene sandalias nuevas en los pies. Es como a veces sucede, dice el Papa, cuando un sacerdote inmediatamente después de haberse confesado se reviste para celebrar la Eucaristía. Es un estado de avergonzada dignidad. ¿Por qué? Porque el sacerdote acaba de experimentar su miseria en la confesión, la misericordia de Dios, y Dios nuestro Señor lo reviste de su dignidad como sacerdote y va a hacer las veces de Jesús mismo y actúa en la persona de Cristo. Pero hace 5 minutos se confesó y él sabe muy bien que acaba de ser perdonado. Bueno, eso que el Papa dice del sacerdote se aplica a cada cristiano. El Papa dice que tenemos que mantener el corazón entre estos dos extremos, la vergüenza y la dignidad. Juntas siempre, juntas siempre. No olvidar ninguna de las dos, no dejar ninguna de las dos. Por más que nos vayamos acercando más y más a Dios nuestro Señor, no hay que perder ese sentido de vergüenza, de que hemos sido limpiados. Y que si Dios no nos limpia constantemente, nos volveríamos a ensuciar. Y por otro lado, la dignidad, de que Dios me reviste de su dignidad, de su perdón, de su misericordia, y me viste de fiesta. Siempre juntas y juntas siempre. No solamente cuando nos vamos a confesar, sino como una actitud de vida, dice el Papa. No solamente cuando hemos hecho algo gordo y nos vamos a confesar. No, como actitud de vida tenemos que mantener esa actitud de avergonzada dignidad. Y él pone su experiencia. Esto es un retiro que dio a los sacerdotes de Roma en 2016. ¿Qué sentimos cuando la gente nos besa la mano? Se pregunta el Papa. Por un lado, miramos nuestra miseria más íntima y por otro lado somos honrados por el pueblo de Dios. Solo la experiencia de la misericordia hace soportable esta situación. Es que alguno puede pensar que uno se siente bien cuando le besan la mano. No sabe lo que dice. Cuando uno se sabe pecador, que le ha fallado a Dios nuestro Señor, que a pesar de tantos favores, de tantos beneficios, de tantas gracias, como un sacerdote experimenta a lo largo de su vida, y que a pesar de todo eso uno le falla a Dios nuestro Señor, que luego te besen la mano. ¿Ustedes creen que uno siente gusto? No.
Claro que no. Lo instintivo es... No porque me vas a contagiar el coronavirus, no, es que me siento mal porque yo sí sé quién soy y sé que ese beso no es para mí, no lo merezco. Dice, solo la experiencia de la misericordia hace soportable esa situación. Sin ella, sin esa experiencia de la misericordia, o nos creemos justos como los fariseos, o nos alejamos por sentirnos indignos. En ambos casos el corazón se endurece. Yo no me siento digno, pero no debo alejarme. Es lo que está diciendo el Papa. Yo no me siento digno, pero no debo alejarme. Debo estar ahí, en la vergüenza y con la dignidad, ambas juntas. Me encanta esa forma como el Papa lo explica. Y eso, que el Papa lo comenta de su propia experiencia, es algo que nosotros también tenemos que hacer. Por un lado, esa experiencia de la propia miseria que Dios nuestro Señor te perdona constantemente y del todo. Y por otro lado, esa experiencia de la dignidad con la que Dios nuestro Señor te trata. Y te da la Eucaristía y te nuevamente reconoce como hija amadísima suya. Debemos estar ahí, en la vergüenza y con la dignidad, juntas siempre y siempre juntas. Segundo, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando uno se siente misericordiado, no puede menos que misericordiar, dice el Papa Francisco. Y el Papa dice, ya sé que no existe esa palabra, pero dice, a veces hay que forzar un poco el lenguaje para expresar la idea. Cuando uno se siente misericordiado, es decir, tratado con bondad y misericordia aunque no te lo merecías. Cuando uno se siente así, misericordiado, no puede menos que misericordiar, es decir, tratar con bondad al que no se lo merece, perdonar al que me ha hecho daño, amar al antipático. Eso es misericordiar. La lógica del Evangelio es muy clara, debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Y basta recordar esa parábola del Señor que tenía muchos deudores y empezó a ajustar las cuentas, ¿no? Y llegó uno que debía 10.000 talentos, ¿no? Las traducciones dicen debía muchos millones, ¿no? Pero 10.000 talentos es mucho más que muchos millones, ¿no? Un talento eran 6.000 denarios. Y un denario era lo que una persona ganaba después de trabajar un día entero en el campo. Entonces, si un talento son 6.000 denarios, por tanto, un talento era el trabajo de 20 años. Un talento era el trabajo de 20 años. Por eso en la parábola de los talentos, algunos dicen, uy, pobrecillo, el que recibió nada más un talento. No se entera. Un talento era lo que una persona ganaba con 20 años de trabajo diario. Pues imagínense, este señor debía a la friolera de 10.000 talentos. Hagan las cuentas. Era el salario de 200.000 años. 200.000 años de trabajo. O sea, estamos en el año 2021 después de Cristo. Abraham es 1800 antes de Cristo. Todo este periodo de la historia de la salvación son 4.000 años.
Este hombre ya llevaba 196.000 años trabajando antes de eso para pagar la deuda. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios nuestro Señor con esas cantidades? Que nuestra deuda con Dios nuestro Señor es inmensa y nos la perdona simplemente con pedirle, oye, perdón, invertí mal. Bueno, está bien, venga, no pasa nada. Así, se la perdona, no le dice, bueno, te espero a que me la pagues. No, se la perdona. Y luego este hombre se encuentra con su compañero que le debía 100 denarios. Ahora ya sabemos lo que significa 100 denarios, es decir, 3 meses de trabajo, ¿no? Él debía 200.000 años de trabajo, su compañero le debía 3 meses de trabajo. Pero eso sí, tú me lo debes, tú me lo pagas, y dice que lo estrangulaba, ¿no? Los que lo ven se molestan, se enojan, se lo comentan al Señor, y el Señor lo manda a llamar y le dice, siervo malvado, toda esa deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu hermano? Fíjense la palabra que usa nuestro Señor. ¿No debías tú también? En sentido legal, todos diríamos, una cuenta es una cuenta y otra cuenta es otra cuenta. No, en la lógica de Dios nuestro Señor hay una sola cuenta. Ahí está el error, que nosotros llevamos 2 cuentas. Nuestra cuenta con Dios y nuestra cuenta con nuestros hermanos. Y Dios nuestro Señor nos dice, no, tú debías perdonarle, porque había sido muy perdonado. Esta petición del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, es la única que Jesús, cuando termina el Padre Nuestro, explica. Es curioso. Jesús dice, cuando oren así, dice el Padre Nuestro, y cuando termina el Padre Nuestro, lo único que dice es, porque si ustedes no perdonan a sus hermanos sus culpas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Jesús no comenta ni el venga a tu reino, ni el santificado sea tu nombre, no comenta ninguna de esas cosas. La única que comenta y explica y subraya es, porque si ustedes no perdonan, no serán perdonados. Como que eso nos tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Ese perdonar sabemos que no es fácil, sobre todo cuando tenemos alguna herida fresca, reciente, fuerte. Si Dios nuestro Señor nos manda perdonar es porque podemos perdonar. Él no nos manda nunca cosas imposibles, ¿no? Nada más hay que saber hacerlo, ¿no? A veces cuando la herida está fresca, lo mejor que uno puede hacer es distraerse, y ya es una forma de perdonar, no pensar en la persona que me ha herido. Y psicológicamente es lo más sano, dicen los psicólogos. Si uno tiene la herida reciente y empieza a motivarse con el perdón de Cristo y estas cosas, no. La psicología no funciona así. Si uno tiene una herida grave y reciente, lo mejor que puede hacer es distraerse y no pensar en la persona que te ha herido. Ponerte a pensar en Spider-Man, en lo que se te ocurra, pero no pensar en esa persona. Y cuando te venga el pensamiento de esa persona, distraerte. Ese es el primer paso del perdón. Ya cuando estés más serena, entonces
puede empezar el perdón de la comprensión, que es ponerme a pensar un poco en lo que esta persona quizás ha pasado, en la formación que ha recibido, en la personalidad que tiene. Y entonces decía el padre Ignacio Larrañaga que si pudiéramos comprender, no necesitaríamos perdonar. Cuando uno realmente comprende a la otra persona, la que me ha herido, uno dice, claro, pues es que con la niñez que tuvo, con las experiencias tan duras que tuvo, con esos traumas que ha tenido, con esas cosas que ha sufrido, obviamente su personalidad se ha agriado. Y claro, a mí me tocó ser la víctima, pero pobrecilla, ella se tiene que aguantar todos los días a sí misma. Yo nada más he tenido que aguantar una herida de esta persona, pero ella se tiene que aguantar todos los días. Y ya ese es el perdón de la comprensión. Y más allá está el perdón cristiano, el perdón que puedo dar como Cristo y con la gracia de Cristo. Y eso es una gracia. Poder perdonar con el amor de Dios y llegar a sentir por esa persona lo mismo que Jesús siente. Pero eso ya son niveles, ¿sí? Pero con la gracia de Dios se puede. Esto daría pie para mucho, pero nada más quisiera enunciarlo, ¿no? Porque algunas personas cuando escuchan lo de perdonar, enseguida se van al perdón cristiano, al perdón con la gracia de Cristo, y no funciona. Primero tienen que distraerse, luego comprender, y ya llegará el momento en el que puedan perdonar como Cristo y con la gracia de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.